La definición de una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas. Su representación matricial entonces va a asemejarse mucho a la de un cuadrado y de ahí viene su nombre. Entonces, un ejemplo de matriz cuadrada, Brenda. Una chiquita para que me alcance aquí en este espacio. 2, 1. 2, 1. 3, 4. 3, 4. Perfecto, ¿no es cierto? Una matriz cuadrada. Otro ejemplo de matriz cuadrada. Una matriz con un solo elemento. Podríamos poner una de 3 por 3. Pero ya me cuesta un poco más escribir. ¿Ya? Entonces tienen siempre el mismo número de filas que de columnas. De acuerdo. Primer tipo de matriz que vamos a aprender. Segundo tipo, la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz cuadrada, por eso tiene el mismo número de filas que de columnas. ¿Y cómo se define? Se define como que va a tomar el valor de 1 cuando el índice I sea igual al índice J. Es decir, va a tomar valores de 1 en la diagonal. Y va a tomar valores de 0 en cualquier punto que no sea la diagonal. Entonces, la matriz identidad de orden 2 va a ser 1, 0, 0, 1. La matriz identidad de orden 3 va a ser la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces usamos esta notación I sub 2, eso es un I sub 2, I sub 3, para indicar el orden de la matriz identidad. El mismo número de filas, como tiene el mismo número de filas que de columnas, es suficiente con que yo indique el número de columnas que tiene. O el número de filas, da lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a tener esta linda proposición, la proposición 4, que lo que me dice es que si yo multiplico una matriz por la identidad, lo que voy a tener es la matriz original. Noten que aquí tengo una M y una N. ¿Por qué? Porque para yo poder multiplicar tengo que tener dimensiones adecuadas. Entonces, si yo tengo una matriz de dimensión de orden M por N, si yo multiplico por una identidad aquí, necesito que tenga el mismo número de filas que tiene la A, que A tiene de columnas. Entonces necesitaría una matriz identidad de orden N por N, si multiplico por la derecha. Pero si multiplico por la izquierda, igual tengo una matriz M por N, y si multiplico por aquí la identidad, entonces debería tener orden M por M para que yo pueda multiplicar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora, esta propiedad lo que me dice es que la identidad es como el 1 de los números reales, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico la matriz identidad por izquierda o por derecha de una matriz, obtengo la matriz original. El ejemplo, hagamos eso como ejercicio, rapidito. Entonces, si yo tengo una matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Si yo quiero calcular A por I, Brenda, ¿qué dimensión debería tener I? ¿Qué orden debería tener I? ¿Cómo debería ser I? Si yo quiero multiplicar A por I. Tendría que tener 3 por 2. 3 por 2, la identidad. Sí. Pero recordemos que la identidad es cuadrada, entonces no puedo tener, si ya tengo el 3 ahí, tengo que tener, 3 por 3, entonces. exactamente, entonces debería ser una 3 por 3. A ver, díctame cómo sería la identidad. De izquierda a derecha. 1,
¿Ya? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Perfecto. Muchas gracias, Brenda. Entonces, Alison, si yo quiero multiplicar A por I, ya tengo la matriz acá, tengo todo listo para operar. Entonces, vamos calculando. Veamos si es que lo podemos hacer directo. Entonces, ¿de qué orden voy a obtener la matriz resultante? Si la matriz A es 2 por 3 y la entidad es 3 por 3, ¿de qué orden va a ser la matriz resultante? 2 por 3, pero ¿cuál Alison? Porque hay bastantes. Ya, tiene razón. Bueno, respóndame usted. Bueno. Ya estaba ya en un orden de lista. Ya, entonces, Alison Clavijo. ¿Cómo pongo este elemento de aquí? Ese elemento, ese va a ser equivalente a operar la primera fila de A con la primera columna de I. Exactamente, ¿y cuánto me da? A ver. Como tengo tantos Ya. ceros, es bien fácil de calcular. Eso va a ser 1. Eso va a ser 1. Esta entrada de aquí, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál? ¿La tercera o la que? La que está a la derecha. A ver. 2. Exactamente. La siguiente. 5. Perfecto. Abajo. Abajo va a ser 3. Sí. Luego. 4 Perfecto. y 6. Y 6. Y ya en un punto alguno de ustedes dijo, pero da lo mismo, entonces solo copio. O sea, sí. La idea era comprobar, ¿no es cierto? Bueno. ¿Alguna pregunta de esto de qué es una matriz cuadrada o qué es la identidad? Yo tengo un problema en eso, no me queda claro la matriz de identidad. ¿Cómo Ya. obtener? La matriz identidad lo que me dice es que es una matriz tal que aquí debería yo poner I11, I12, I13, I21, I22. Estamos de acuerdo que eso es como se escriben los elementos de la identidad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? No tengo idea quién me preguntó. ¿Me puede habilitar el micrófono? John, muchas gracias. ¿Pero quién me preguntó? Yo inicié. Ya, déjese habilitado el micrófono, Nancy. ¿Estamos de acuerdo con eso, Nancy? No, me perdí o sea, desde el principio de lo que era la identidad, la matriz de identidad. Sí, yo, lo estoy repitiendo, pero lo que está puesto al frente es cómo yo escribo los elementos de una matriz cualquiera. Si yo tuviera una matriz A cualquiera, sus elementos es A11, A12, A21, A22, ¿no es cierto? Sí, eso sí. Si es que le llamo identidad, entonces sería I11, I12, I13. Sí, Sí, entonces estamos de acuerdo con lo que está escrito de la identidad. sí, hasta ahí sí. Ya, hasta ahí. Entonces la definición lo que me dice es, si yo tengo los elementos de la identidad, tienen dos índices, la I y la J. Y lo que me dice es que si es que la I es igual a la J, entonces ese elemento va a ser igual a 1. Y si es que eso no es verdad, va a ser 0. Entonces nosotros revisemos dónde sucede eso. Por ejemplo, aquí tengo 1 con 1. Son iguales, ¿no es cierto? Sí. Los índices. En este, no, son diferentes y aquí son diferentes también, ¿no es cierto, Nancy? Acá tengo que el 2 es diferente del 1, no me cumple. En este sí son iguales, entonces lo voy a marcar. Este no son iguales porque el 2 es diferente del 3.
Aquí tampoco son iguales porque el 3 es diferente del 1. Aquí tampoco porque el 3 es diferente del 2. Y aquí sí porque tengo el 3 y el 3. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, como tengo eso ahí, yo lo que me dice mi definición es que solo los que están marcados con rojo los índices van a valer 1. Y todo el resto de entradas van a valer 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que ya me quedó claro eso. Ya, perfecto, súper bien. Y eso lo puedo hacer. Entonces, esta es una identidad 3x3. Si quiero hacer una identidad 2x2, ¿cómo sería? Díctame usted. Y 1, 1, Sí, ya la respuesta. allá. Sí puede. Si no, hacemos otra vez elemento, elemento. 1, Ajá. 0, Ya. 0, 1. Perfecto. Y esa es toda la idea. Entonces, al final, si nos damos cuenta, lo que va a pasar es que los que estén en la diagonal de la matriz, si nos imaginamos una diagonal, van a valer 1 y todos los demás valen 0. Esa es una manera. La definición es lo que está puesto ahí. Como nos podemos acordar es de esta manera. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta tal vez? Antes de avanzar. No, acá recortar el tiempo. Bueno. Luego tenemos aquí otra propiedad, otra definición de matriz, de tipo de matriz. Entonces, no, perdón, estamos definiendo otro tipo de operación. Entonces es la potencia, que es lo que les decía en algún punto, es si yo elevo a una cierta potencia R, ¿a qué va a ser igual? Entonces aquí me empieza a definir. Si yo defino a elevado a la potencia 0, lo que yo voy a obtener siempre es la identidad. ¿Qué quiere decir la potencia? Quiere decir multiplicar a por a tantas veces como sea necesario. Ahora, si multiplico a 0 veces por sí misma, entonces voy a tener que es igual a 0. Para que yo pueda multiplicar a por sí misma, necesito que sea una matriz cuadrada. Eso hay que tener presente. Y lo que me dice acá, entonces, es que si multiplico a por a por a, entonces esto sería lo mismo que escribir a al cubo, ¿no es cierto? Y tomando las propiedades de la potencia, si tengo a elevado a la n y multiplico por a, eso es lo mismo que calcular a elevado a la n más 1. Que en ambos casos lo que quiere decir es que es multiplicar a por a n veces. Como es una matriz cuadrada y es la misma matriz, entonces me da lo mismo multiplicar a esto que a al cuadrado por a. Porque son las mismas matrices. Y como eso sucede, entonces tengo este teorema 5, que lo que me dice es que si yo tengo a elevado a una potencia r multiplicado por a una potencia r, es lo mismo que decir que voy a multiplicar a por sí misma r más s veces. ¿Ya? Luego, si es que yo tengo r, a elevado a una potencia r, y eso multiplicado a una potencia s, es lo mismo que decir que voy a multiplicar a elevado a la r por s. Ahora, tener cuidado con esta observación de aquí. Me dice que elevar a la r por b a la r no es lo mismo que a por b a la r. ¿Por qué? Porque como les decía, como en general esto es falso, entonces esta operación que vamos a tener aquí no necesariamente me va a llevar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque si yo tengo a elevado a la r, es la operación que debería hacer es multiplicar esto r veces, ¿no es cierto? Y esto lo tengo que hacer r veces.
En cambio, la del otro lado quiere decir que tengo la A multiplicada R veces por la B multiplicada por sí misma R veces también. Entonces, como ustedes se dan cuenta, eso no necesariamente es lo mismo. ¿Ya? Y por eso es que ese teorema no se verifica. Yo solo quiero ponerlo acá. Entonces, esto lo hice R veces, que no es lo mismo que hacerlo de abajo. Entonces, eso, por eso es que tengo que tener cuidado con esa clase de propiedades para no cometer errores. Déjenme ver la hora, tengo 9 minutos. Disculpen que me voy a ir hasta el final. Me queda un poquito corta de tiempo. Bueno. Aquí entonces tenemos un ejemplo que voy a aprovechar para describir por tiempo. Entonces lo que tengo es la matriz A en esa manera. Entonces lo que quiero multiplicar es A al cuadrado, A al cubo y A a la cuarta. ¿Cómo se calcula eso? Como les digo. Si quiero multiplicar A al cuadrado, voy a multiplicar A por A. Luego, si quiero A al cubo, voy a multiplicar A al cuadrado por A. Y si multiplico A a la cuarta, voy a multiplicar A al cubo por A. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí están simplemente los cálculos de manera iterativa. Esta es la matriz que obtengo del un proceso y la voy a usar abajo para calcular el nuevo valor. Lo interesante de este tipo de matrices, que eso les puedo explicar la próxima clase, ya les voy a subir un documento ahorita que me acuerdo, es que si yo quiero calcular A a la N, entonces me voy a dar cuenta que existe una tendencia porque siempre se está alterando este valor de aquí y los otros permanecen constantes, por lo tanto eso me da a la N. Eso no es inmediato, en realidad lo que hay que hacer es demostrar usando inducción matemática. O como les sugiere en este ejercicio, dice que han calculado hasta a la 12 y ya se dan cuenta de la tendencia. Pero hay que hacer con inducción. Entonces, miren, aquí tenemos otro ejemplo. Tengo yo por hipótesis que A es igual a A al cuadrado. Entonces, Alison Cajamarca. Si yo quiero calcular, bueno, el A al cuadrado ya está dado por la propiedad, ¿no es cierto? A al cuadrado es igual a A. Si yo quiero calcular A al cubo, ¿a qué va a ser igual A al cubo? Va a ser igual a A al cuadrado multiplicado por A. ¿Y ahí qué hago, Alison? ¿A qué es igual A al cuadrado? A. A A, ¿no es cierto? Entonces yo reemplazo y me queda A por A. A por A es igual a A al cuadrado. ¿Y a qué es igual A al cuadrado? A. A A, ¿no es cierto? Entonces me acabo de dar cuenta que A al cubo es igual a A. ¿Qué diría usted de A a la cuarta? Es igual a A. Es igual a A, ¿por qué? Porque A a la cuarta es A al cubo. A al cubo por A, A, ¿ya? Y A al cubo es A. A al cuadrado por A. Ya lo hago un poco más rápido por tiempo, pero muchas gracias, Alison. Exactamente es eso. Listo. Quiero terminar, si me faltan estas dos propiedades, Sí, se las voy a leer y de todas maneras, empezando la siguiente clase, vamos a hacer un par de ejemplos. Finalmente, vamos a ver las propiedades de la transpuesta. Entonces, vamos a aprender que si yo calculo la transpuesta de A, una vez, si ustedes se acuerdan, era cambiar el índice. Si yo tengo IJ, al calcular la transpuesta, yo lo que obtengo es AJI.
Pero si yo le vuelvo a calcular la transpuesta, porque aquí están 2, entonces lo que me pasa es que llego a la variable original y por eso obtengo la matriz A otra vez. Igual, esta propiedad de aquí lo que me dice es que si calculo A más B transpuesta, esto es AIJ más BIJ. Si calculo la transpuesta, eso sería AJI más BJI. Y eso, por supuesto, es como calcular la matriz transpuesta de A más la matriz transpuesta de B. ¿Ya? Para demostrar el producto, hay que escribir un poquito más. Y ya no me queda tiempo. Entonces, lo voy a dejar ahí. Hagamos rápidamente el ejemplo 11 y con eso terminamos la clase de hoy. Entonces, A, B más C, transpuesta. Entonces, aquí lo primero que tenemos es un producto, ¿no es cierto? Entonces, como tengo ese producto, veamos qué me dicen las propiedades de la transpuesta. Javier Carracero. ¿Qué propiedad voy a usar si quiero trabajar con el producto de matrices transpuesto? A, B, C o D. La C. La C, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengo el producto, me dice que lo que tengo que hacer es como darle la vuelta a las matrices y transponer cada una. Entonces, en nuestro lindo ejemplo, si yo hago eso, ¿cómo me quedaría? Sería A elevado a la T. A transpuesta. No se olvide que hay que cambiar el orden. Ya, sí. Eso. C más B. No. No, La propiedad es así. B transpuesta, A transpuesta. Entonces, en nuestro caso, la A es la misma A, pero la B es todo esto de aquí. Entonces, lo que me dice es que le tengo que cambiar el orden y transponer a cada uno. ¿Sí o no? Entonces Si no está claro, sería dígame nomás. B más C transpuesta y A Perfecto. transpuesto. B más C transpuesta y A transpuesta. Perfecto, exactamente eso sería. Listo. Entonces, ahora lo que tengo es la suma de matrices transpuesta. Veamos las propiedades. ¿Qué propiedad tendría que usar? La B. La B. Les voy a copiar acá abajo, porque yo sé que lo acaban de ver. Entonces, la propiedad B lo que me dice es que A más B transpuesta es igual a A transpuesta más B transpuesta. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿qué nos quedaría? B transpuesta más C transpuesta. Más C transpuesta por A transpuesta. Perfecto. Finalmente, yo lo que podría hacer ahí es, porque me pide que demuestre eso. Entonces aquí tengo el producto de matrices, ¿no es cierto? Y vimos una propiedad, le voy a mover bastante, cuando estaba multiplicando matrices, aquí. Tenemos ese teorema. ¿Qué propiedad tendría que usar si quiero hacer la propiedad distributiva, básicamente? A, B, C o D. La C. La C, la voy a copiar abajo otra vez. Entonces, la propiedad C lo que me decía es que A más B por C es igual a A por C más B por C. Entonces, en nuestro caso, ¿qué nos quedaría? B transpuesta por A transpuesta más C transpuesta por A transpuesta. Listo. Y con eso hemos terminado nuestro ejercicio.